Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias, lo hablábamos recién, hace un ratito nomás cortamos con Rodrigo Buteler y dijimos que íbamos a hablar con el ministro Luis Weiber porque queremos saber algunos aspectos que tienen que ver con la economía, no tan solo de la cuestión vinculada al salario de los estatales, que todo el mundo pregunta por eso, sino de otros temas que hacen al área a su cargo. Ministro Weiber, gracias por atendernos, buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien. Antes que nada, feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Hoy venía para la radio y venía en el auto y venía pensando en que íbamos a charlar esta mañana, ¿no? Y cuando uno, mira un poco los ministerios del gobierno de Río Negro, como puede ser también, digo, en el ámbito nacional, pero estamos hablando de la provincia, digamos que el de economía está en jaque porque hay que manejar los números de la provincia con cuestionamientos desde el punto de vista salarial, donde los gremios reclaman, digo, y en muchos casos con la verdad sobre la mano, digo, la inflación nos corre y nos golpea cada mañana. Pienso, seguramente el goteo de la coparticipación, a veces la gotera se tapa y no cae como debiera caer. Hay que manejar los números en estos tiempos. Sí, la verdad que sí, situándonos en ese escenario complejo económico nacional, las provincias un poco estamos ahí a la expectativa, no sin mucha capacidad de acción cuando se ven esas fluctuaciones, esa inestabilidad, esta volatilidad de variables que a veces nos es imposible desde la provincia, por más que querramos tratar de ayudar o ver cómo podemos dar una mano en todo esto. Pero bueno, la que nos queda es pelearla todos los días desde la provincia, también un esfuerzo, un laburo cotidiano, diario, análisis, y lo que más se siente, digamos, es que terminamos, o las proyecciones terminan siendo ante estos escenarios de muy corto plazo. Claro. Entonces, digamos, te imaginas que hasta en el corto plazo hay mucho desvío en estimaciones de inflación. Vos cuando decís, me levanto a la mañana y veo que aumentó tal precio, aumentó tal otro precio, ese cortoplacismo en la volatilidad de las variables hace o repercute lógicamente en nuestro trabajo diario, lo que es la provincia y puntualmente el Ministerio de Economía. Seguro, pero ¿y cómo se logra compatibilizar? Porque además, digo, a esto que acabo de decir, uno le agrega también el componente de que seguramente la pequeña y mediana empresa, la que aporta con sus impuestos a esta provincia, también en muchos casos, algunos han caído, otros están en estado de coma, por definirlo de alguna manera, digo, los niveles de recaudación también se deben haber complicado. Mira, justamente ayer creo que hablaba en otra radio, y en el mes de mayo, fíjate que fue un mes donde realmente impactó en la recaudación en más de las proyecciones. Y cuando uno entra en el cómo, por qué pasó, digamos, nadie lo había previsto, ni consultoras privadas, ni el mismo Ministerio de Economía de Nación, o la recaudación propia provincial, que aumentó en niveles más de los que venía aumentando, digamos, los niveles reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación. Y justamente tiene que ver con esto, porque el aumento de los ingresos por coparticipación nacional, en su mayoría, o ese aumento de más, se debió al ingreso de planes de pago, ya porque las actividades, las empresas, las industrias empezaron a volver a retomar el hábito de reacomodar o la parte impositiva, que hasta estos 2 últimos años era impensado, o había otras prioridades como pagar salarios, subsistir en la inflación. Entonces, esta conducta de la gente, que es la más difícil de proyectar en materia de ingresos, cuando uno dice, bueno, la gente está pagando más impuestos, está poniéndose al día con lo que había atrasado, y esa conducta es difícil de proyectar. Y realmente extrañó, porque hoy a fines de mayo, a ciencia cierta, nos ha permitido, digamos, un poco tener una mejor mirada, lógicamente, que en el corto plazo, y poder atender, por ejemplo, en la provincia, el gasto salarial que hemos dado puntualmente en mayo, que el cronograma se está cumpliendo justamente en estos días. Y bueno, realmente poder afrontar con mucha responsabilidad el gasto salarial es lo que pretendemos hacer en todo esto. Pero te doy a modo de ejemplo que esa cuestión de las actividades, del retorno
actividad ya está poniendo a las actividades en un nivel previo a la pandemia. En algunos casos, otras le costará más, o le está costando más o menos, pero creo que se está manifestando eso, y lógicamente que eso es bueno, es un buen inicio. Seguro. ¿Y el tema de la coparticipación cómo viene? Viene bien. Justamente te digo, mirá, la coparticipación del mes de mayo, la recaudación por Copa Nacional, realmente sorprendió, creo que hasta el mismo Ministerio de Economía de la Nación, porque la semana pasada estuve en Buenos Aires con reuniones en el Ministerio de Economía y realmente hasta ahí se sorprendieron, o la misma Comisión Federal de Impuestos, que es donde participan todas las provincias con su ministro de Economía proyectando ingresos. El desvío fue importante para bien, para arriba, ¿no? Entonces, digamos, hay cuestiones que llevan a una lucecita de esperanza, más allá que por el problema de la inflación es realmente difícil de transitar con todas las actividades y todas las tareas que tiene el Estado que cumplir como Estado. Uh-huh. ¿Y el derrame hacia los municipios también, ustedes, me imagino, lo mantienen fluidos y la cosa viene bien? El derrame en los municipios corre la misma suerte que corre la coparticipación nacional. Claro. No hay, digamos, eso es con el goteo diario, y a fin de mes se liquida y se paga, no hay deuda, y la coparticipación se da de acuerdo a los ingresos coparticipables, y si eso aumenta el ingreso a los municipios, o sea que es en cascada esto. Seguro. Ministro, un tema que siempre, por lo menos, está puesto en boca de la oposición es la cuestión vinculada al Plan Castelo. Digo, el Plan Castelo que vino, por lo menos uno cree, en el momento justo donde entre la pandemia, la situación nacional, el periodo inflacionario, permitió generar fuentes de empleo para un sector tan importante como es el trabajador de la construcción, y por añadidura el derrame económico para toda la provincia. Digo, pero la deuda generada del Plan Castelo, ¿se puede cumplir? ¿Cómo está ese panorama? Mirá, de 2 o 3 puntos de vista, y en primer lugar, mira, vuelvo a la reunión que mantuve en Buenos Aires en el Ministerio de Economía, donde me hablaban, digamos, hay otras provincias que en este año creció mucho más que el año anterior en relación a la obra pública, ¿no? Y digo, uno cuando analiza ese número, o se analiza como provincia y ve, claro, otras provincias crecieron mucho más con respecto al año anterior, porque el año anterior no hicieron obra, pues estuvieron muy afectadas por la pandemia. En cambio, el Plan Castelo posibilitó a la provincia, aún en plena pandemia, y solamente por cuestiones sanitarias no se avanzaban o se retraían una obra temporalmente por cuestiones sanitarias, la provincia mantuvo su nivel de ejecución de obra pública gracias al Plan Castelo, con lo que ello conlleva, como vos decías, Raúl, el tema empleo, el tema actividad, el tema construcción que es generador de actividad económica, de empleo. Entonces, desde ese punto de vista creo que es muy rescatable el Plan Castelo, y ya te digo, el haber podido mantener niveles de obra pública en los últimos 2 años, realmente fue muy importante desde ese punto de vista. En materia del endeudamiento, digamos, hoy a partir de la renegociación de deuda que tuvimos o que hicimos a fines del año 2020, hoy está siendo muy manejable administrar los gastos por intereses que tenemos que pagar del Plan Castelo. Ya, digamos, lo dividimos en 2 cuotas, los pagos en la renegociación, 2 cuotas anuales. La primera ya la pagamos en marzo, la segunda tiene vencimiento en septiembre, y no vemos ninguna imposibilidad de seguir afrontando el nivel de deuda ni abonando el flujo de obra que queda, porque prácticamente las obras están arriba en el 90% de ejecución todas. Entonces, afrontando con el flujo de fondos que queda del Plan Castelo para terminar las obras. Entonces, en conclusión, digamos, creo que ha sido un acierto el hecho de contar con este plan de obras
para los momentos en que vivimos y realmente la renegociación también de la deuda ayudó a que en estos momentos podamos o no se sienta tanto el interés que tenemos que pagar por esa deuda. Ministro, el tema del sueldo anual complementario, ¿llegará de un solo pago? ¿Cómo lo plantean? Sí, lo estamos planteando como siempre en un solo pago. Lógicamente que, digamos, esto es día a día, digamos, el análisis, pero nosotros cuando tenemos reuniones o hablamos de salarios o tenemos diálogo con los gremios, siempre lo hablamos desde la parte del Estado con un alto grado de responsabilidad de que lo que podamos acordar lo podamos pagar. Entonces, con esa premisa nos estamos manejando y bueno, lógicamente que así hay imprevistos, hay cuestiones, pero hoy estamos pensándolo el aguinaldo en un solo pago. Finalmente, lo presupuestado para el año con este ciclo inflacionario que es galopante, ¿se complica de alguna manera? ¿Hay que reacomodar partidas? ¿Cómo es el panorama? Mira, Raúl, sí, si uno se sitúa cuando se hace el presupuesto que está ejecutando hoy, 2022, es en septiembre, octubre del año pasado, o sea, claro. 2021. Situémonos ahí con una, por ejemplo, pauta macrofiscal de inflación para armar el presupuesto de la que da la Nación, que era del 36%. Y hoy el 36% va a ser un poquito menos en el semestre. Ahora, problemas presupuestarios, en la medida que se vayan reflejando ingresos superiores al presupuesto, como va a pasar habitualmente o va a empezar a pasar, el presupuesto se reacomoda y se aumentan las partidas. Y aún más ingresos que lo presupuestado es una condición como para aumentar las partidas presupuestarias. Y lógicamente que hoy la prioridad número uno para el aumento de las partidas presupuestarias, cuando empiece a reflejarse mayores ingresos a lo presupuestado, va a estar en la partida personal. Claro. Muchos preguntan si la cuestión planteada con el hidrógeno verde va a impactar favorablemente en las arcas del Estado rionegrino, más allá de la cuestión económica que genera en el territorio. Si para el Estado representa, cuando llegue el momento, un buen ingreso de dinero. Yo creo que no cabe duda, Raúl, digamos, pero no solo por el ingreso directo que pueda tener la empresa con la provincia, sino por todo el resto de las actividades complementarias, conexas, el trabajo. Analicemos, por ejemplo, si nos quedamos con la cantidad de puestos de trabajo que esto iría a adicionar a la provincia. Y si hablan de 10.000, 15.000 puestos de trabajo, solamente multipliquémoslo por un sueldo mínimo y ya hay un circulante o debiera haber un circulante en la localidad o en la zona donde se va a desarrollar esto de aproximadamente unos 1.000 millones de pesos por mes. Entonces, ese circulante, ese empleo, esa reactivación de la economía, actividades complementarias que por ahí no están directamente relacionadas con el hidrógeno, es lo que realmente hoy estamos estudiando o analizando, porque es de difícil proyección también, pero estamos tratando de estudiar el tema, de analizarlo y ver el impacto económico, no solo el directo por la empresa de hidrógeno puntualmente y sus inversiones, sino por todas las actividades complementarias y conexas. Ministro, como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos, Raúl. Hasta luego. Un abrazo, que esté muy bien, hasta pronto. Así hablábamos con el ministro de Economía de la provincia de Río Negro, Luis Weisberg. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.
Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.